Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo, en un domingo esplendoroso de enero. Hoy estamos a 18 de este año del 2026 y hoy es el segundo domingo después de la Epifanía. Las lecturas bíblicas que están asignadas para hoy, que aún ya en muchas congregaciones han tenido la adoración, o algunas la van a tener, pero quizás no lean, no usen el leccionario cristiano. La primera es en el Salterio, en el Salmo 40, donde hay una alabanza por la liberación divina, que es un salmo escrito por el rey David. En el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, versos del 1 al 7, donde habla de que Dios puso un llamado en su corazón y puso palabra afilada en su boca. Y lo puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba, me dijo: mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Y la lectura del Nuevo Testamento la vamos a encontrar en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 1, en los versos del 1 al 9, y es donde Pablo al principio de la carta saluda a la iglesia, pero también da gracias a Dios por los dones que Él le ha dado a la iglesia. Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de Él han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y el Evangelio lo tenemos y seguimos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en los versos del 29 al 42, donde nos trae la experiencia de la confirmación de que Jesús es el Cordero de Dios y cómo Jesús escoge a sus primeros discípulos. Dice así la palabra: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía. Pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y que permaneció sobre él. ¿Recuerdan que el domingo pasado estábamos hablando del bautismo de Jesús? Y continúa diciendo en el verso 33, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando que Jesús andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios.
Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿a dónde vives? Les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Fíjense cómo el Señor, a través del libro de Isaías, Él llama a Isaías para que Isaías le predique al pueblo de Israel. Pablo, el apóstol, en su primera carta a la iglesia de Corinto, les habla y es agradecido por los dones que Dios pone en la gente que forma parte de la iglesia. Fíjense que dice que ellos han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Que Cristo ha sido confirmado entre ellos, de tal manera que en ninguno don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, les falte. Fíjense, palabra y conocimiento, además de confirmar la manifestación de Jesucristo. Y dice que fiel es Dios, por el cual se recibe el llamado para la comunión con su Hijo Jesucristo. Y fíjense cómo Juan el Bautista en el Evangelio confirma que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otro día ve a Jesús y vuelve y lo dice: este es el Cordero de Dios. Y es interesante cómo Juan en su testimonio dice que él había sido enviado por el Señor, por Dios, a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Porque él testificaba de que él había visto descender la paloma sobre él. ¿Recuerdan la narración del domingo pasado del Evangelio de Mateo, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, donde Dios confirma: este es mi Hijo amado en quien me complazco? Pues así como Isaías dice que ha recibido un llamado para ser de bendición, de aviso al pueblo de Israel, así como el apóstol Pablo celebra el don de la sabiduría y de la palabra, del conocimiento y la palabra en la iglesia, que dan confirmación de quién es Jesús. Nosotros, a través de la experiencia del Evangelio, que es el testimonio que nos trae el evangelista en relación a Juan el Bautista y los que le siguieron, fíjense que aquí Juan presenta a los primeros discípulos que tuvo Jesús, y cómo en lugar de restar se suma, porque Andrés era uno de los discípulos que habían conocido el nuevo camino por la prédica de Juan el Bautista y había sido bautizado. Pero cuando él y otro ven que Jesús es el Cordero de Dios, ellos comienzan a seguirlo. La Biblia no habla que ellos se despidieron de Juan. La Biblia no habla que ellos le pidieron a Juan el Bautista permiso para seguir a Jesús. La Biblia no dice que ellos dijeron: vamos a ser seguidores tuyos, Juan Bautista, pero vamos a seguir también seguidores de Jesús. No, ellos simplemente, cuando Juan el Bautista confirma que él es el Cordero de Dios, ellos comienzan a seguir a Jesús. Es algo que Dios pone en el corazón de ellos y lo siguen.
Y después Andrés, que es uno de los dos que lo siguieron, cómo él va a donde su hermano Simón y le habla de Jesús y lo trae a Jesús. Y esa es la experiencia en este segundo domingo después de la Epifanía, que a la iglesia le sigue tocando su deber de predicar la palabra y de tener el conocimiento de la palabra para predicar con exactitud lo que dice la palabra, pero de la mano de la santidad, porque como se recordó muy bien esta mañana en la adoración, que se hablaba de la resurrección y de los nombres escritos en el libro, cuando el Señor venga y se abran todos esos libros, habla también de lo que dice uno de los salmos, que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que si usted quiere irse al cielo, ahora que usted está vivo, es que usted tiene que buscarle al Señor, arrepentirse de pecado, para que reciba la unción del Espíritu y caminando con el Señor en su palabra, meditando en ella, pero también recibiendo la instrucción del Señor para predicarla con propiedad, usted sume y no reste. Porque cuando se resta es cuando los pensamientos humanos se meten en el medio. Por eso es que hoy en el mundo hay tanto desorden, porque cada partido político quiere decir una cosa diferente, pero a la misma vez cada partido político tiene gente que cada vez que se para en un micrófono y delante de una cámara dice cualquier cosa. Y también la gente que ve las noticias que dicen cualquier cosa por dinero, también dicen otra cosa. Y las redes sociales se prestan mucho para que cada persona diga su propia opinión, diciendo cualquier cosa de lo que está sucediendo, y a veces sin tener el conocimiento ni tampoco haber investigado para saber si es verdad que vale la pena repetir o hablar de lo que está pasando en el mundo. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es, y aquí voy a citar a Mao Zedong, uno de los comunistas más grandes que ha tenido la historia en la China, que él dice: el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Y es verdad, si usted no conoce la palabra de Dios, usted no puede predicar de la palabra de Dios, porque lo que va a decir es sandeces, lo que va a poner es su propio conocimiento. Cualquier persona puede considerarse teólogo, y en cierta manera todos de una manera u otra somos teólogos. Ahora tenemos que ir a lo que quiere decir la palabra teología, porque teo viene del griego, que quiere decir Dios, y logística quiere decir estudio o tratado. Entonces, si usted no estudia la palabra de Dios, usted nunca va a poder hablar de Dios. Si usted no conoce a Dios de una manera personal, por arrepentimiento y porque le ha abierto la puerta de su corazón y Él estableció su reino en su vida, usted no puede hablar de Dios. Por eso es que hay tanta confusión hoy, donde hay más gente fuera de la iglesia que adentro de la iglesia, porque aunque cada uno de nosotros somos iglesia, porque somos sembradores, porque somos misioneros, comisionados a ser parte de la misión de Cristo, también nosotros tenemos el llamado que viene del monte Sinaí, cuando el Señor le decía a Moisés que trajera todo el pueblo, y el pueblo venía la familia completa. No venían los adultos nada más, venían los hijos, venían los muchachos jóvenes, venían los ancianos, todo el mundo venía ante el monte para recibir la palabra de Dios. Por eso nosotros nos reunimos en el templo, porque también eso tiene su historia, de dónde vienen las edificaciones, además del templo de Jerusalén, que tiene su propia historia en el libro de los Reyes, entre David y Salomón. Pero no voy a entrar en eso, eso le toca a usted de tarea. Pero nosotros tenemos la invitación del apóstol Pablo a que no dejemos de congregarnos. O sea que nosotros no podemos andar como ramas fuera de la mata, porque si estamos fuera de la mata, nunca vamos a tener fruto. Esa rama se seca. Entonces nosotros tenemos que estar unidos a la vid para poder dar fruto. Y esa gracia, esa bendición que Pablo resalta del pueblo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que comienza a reunirse en Corinto,
Él dice que tienen el don de la palabra y el don del conocimiento y de confirmar la existencia, de confirmar a Jesucristo. Y eso nos toca a nosotros hoy, donde hay tanta confusión. Y sí, estamos en los tiempos que dice Jesús. Si usted quiere saber cuáles son las señales de los últimos tiempos, vaya al capítulo 24 y 25 de Mateo, donde Jesús habla muy claro de cómo son las señales de los últimos tiempos. Porque aunque hoy mantienen en un frenesí a la población mundial con el asunto de que ahora todo el mundo quiere tener bomba nuclear, mira hermano, aunque haya bomba nuclear en cada nación, ninguno de los presidentes que tienen el código para apretar ese botón, y a veces con otro de un alto rango, ninguno se quiere morir. Aunque piensan que si se mueren se van a ir al cielo, que eso no es bíblico. Pero sí, cuando el Señor venga va a levantar a todos los muertos y va a pasar por juicio. Así que busque usted conocer al Señor ahora que está vivo y tiene tiempo, para que cuando el Señor venga y se abran todos esos libros, usted encuentre su nombre escrito ahí con todo lo que usted ha hecho. Porque no es nada más el nombre lo que aparece ahí, es también todo lo que han hecho. Porque Apocalipsis 22:12 dice que el Señor viene pronto y viene a darle a cada uno el premio que merece lo que cada uno hizo. O sea que eso va más allá del nombre. Y si volvemos a lo del Salmo, que sin santidad nadie verá al Señor, parte de la santidad, el fruto de la santidad viene de la obediencia. Y si usted quiere asegurar ese premio de la vida eterna, mire, haga como hago yo y como hacen muchos que prosiguen a la meta, como el apóstol Pablo dijo en su carta. Yo no lo he alcanzado ya. Y mire que Pablo sí tenía para decir que ya él tenía su corona. Pero él decía que él no lo había alcanzado ya, sino que él proseguía a la meta para alcanzar el premio supremo, para lo cual él fue llamado. Así como Isaías fue llamado para predicarle y advertirle y convocar al pueblo en la búsqueda sincera de Dios, así como Juan el Bautista y nos lo trae el evangelista como parte de su testimonio, como confirmó que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros estamos llamados a hacer lo que hizo Andrés, a sumar y a no restar. Porque hay muchas sectas, y vuelvo y lo repito y no dejaré de repetirlo cada vez que tengo oportunidad. Hay muchas sectas que están engañando aún a los hijos de Dios. Porque no todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué se dice eso? Porque cuando el Imperio Romano quería tener el control de todo lo que ellos podían alcanzar, de los países, de las ciudades, ellos comenzaron a construir caminos para poder, no solamente comercial, sino para poder mantener su ejército yendo y viniendo y manteniendo su bota a donde el imperio quería mantener su poderío. Entonces, como salía de Roma cada camino, los caminos salían de Roma a cada país, a cada ciudad, pues todos esos caminos de regreso volvían a Roma. De ahí es que viene el dicho popular, todos los caminos conducen a Roma, pero no vaya a pensar que es al Vaticano. No vaya a pensar que es al Vaticano. Es a Roma, el Imperio Romano, porque usted tendría que irse a la historia de la civilización para conectar todo y de paso sustentarla en la historia de la iglesia cristiana. Porque uno no puede salirse de nada, uno no puede divorciar una cosa de otra, porque la vida del ser humano, desde que nosotros no fuimos creados, desde el principio, que Dios puso a los hombres y a las mujeres en el Edén para que disfrutáramos de todo y que se cayera y que viniera también la redención a través de la humanidad de Dios, a través de Belén y su sacrificio para librarnos de la muerte, pero que todavía tiene que haber ese arrepentimiento personal por decisión personal. Nosotros tenemos que entender que nada está divorciado, todo está conectado y todo comienza en Dios y todo termina en Dios. Así que nosotros tenemos el reto, la iglesia tiene el reto hoy de sumar y no restar. No se lleve que le digan a usted que los musulmanes son unos santos, que eso no es verdad.
Si usted quiere saber de los musulmanes, vaya a la historia. ¿Dónde entran los musulmanes en la historia de la iglesia cristiana y en Europa? Y con todos esos países que hoy son musulmanes por imposición, por invasión y hasta por muerte y por segregación. Y cómo ellos están extendiendo para el occidente a través de Europa, pues van subiendo y quieren venir a América, al continente americano, para venir a tratar de hacer lo mismo. Abra los ojos. Eso es lo mismo que los testigos de Jehová, que andan con sus libritos, con sus revistas, pero ellos le dicen a usted las 3 vueltas, porque muchos de ellos han salido de la iglesia cristiana, pero ellos son una secta. Ellos tienen una Biblia que Russell, su fundador, y otros cogieron la Biblia y pusieron en la Biblia lo que ellos consideraban que debían cambiar. Imagínense los mormones. O sea que usted tiene que estudiar mucho y leer mucho, que es lo que Pablo le ensalza, el don que Dios le da de la palabra y el conocimiento a la iglesia, para confirmar que Jesús es el Señor, que Dios es Jesús revelado, y que nosotros debemos sumar y no restar, pero con la verdad de la palabra y el conocimiento. Porque fíjense que Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué me siguen? ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, ¿a dónde vives? Pero usted cree que ellos le hacen esa pregunta a Jesús porque ellos no tienen casa donde vivir, para irse a meterse en la casa ajena. No, porque Jesús mismo no tenía una casa fija. Cuando Jesús sale de la casa de su familia, de José, María y de sus hermanos, cuando sale ya a ministrar, ya Jesús no tiene casa propia. Él está, como le enseña a los discípulos, a que lleguen y sean hospedados, a donde se le abre la puerta y se les comparte la paz y se recibe la paz, y donde comen de lo que se les da, y donde ellos reciben de lo que necesitan, porque no necesitan llevar más de lo que necesitan, porque lo van a recibir. Así que ellos estuvieron con Jesús en la casa donde Jesús estaba. Pero lo que pasó ahí en ese tiempo, que se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10:00, ya era tarde, Andrés, que era uno de los que estaban con Jesús, que habían oído a Juan el Bautista testificar de Jesús, luego fue donde su hermano Simón y lo trajo a Jesús. Y ustedes saben lo que sigue después de ahí. Así que nosotros estamos llamados, vuelvo y confirmo, reafirmo, que nosotros estamos llamados a predicar la palabra para que la gente se convierta, que la gente deje sus malos caminos, que la gente busque sinceramente a Dios en arrepentimiento, antes de que sea tarde. Porque el día y la hora nosotros no la sabemos. Pero Dios sí sabe. Y si nos agarra asando batata, y si lo agarra a usted donde usted no debe estar, y si lo agarra a usted haciendo lo que usted no debe, porque la palabra dice que nosotros tenemos que estar con la mano en el arado, sin voltear la vista atrás, porque tenemos que mantener el surco derechito. ¿Y saben dónde? Con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Así que Dios les bendiga este hermoso domingo de enero 18 del 2026, siendo el segundo domingo en el que la iglesia se envuelve en esa revelación de la palabra hecha hombre, y que la bendición no se quedó en Israel, sino que fue para todo el mundo. Y si tú eres bautizado, tú has sido revestido en Cristo Jesús. No porque te bautizaron chiquito y te renovaste votos. No porque te bautizaste cuando eras adolescente. A mí me bautizaron a los 13 años de edad. ¿Por qué? Porque en mi casa, gracias a Dios, mi papá y mi mamá entendían que los niños no son bautizados, y nosotros 4, mis 3 hermanas y mi hermano, mis 2 hermanas y mi hermano, nosotros fuimos consagrados, presentados delante del Señor para recibir la bendición.
Y en el caminar en la vida de la iglesia, cada uno tuvo la decisión personal de recibir las aguas del bautismo. Y eso sucede muchas veces por muchas razones, porque mi conversión vino a pasar muchos años después, y no dentro de la Iglesia Evangélica Dominicana, sino con la Iglesia Bautista de la Convención del Sur, que Dios tenía ahí sus ángeles para que el Señor que me venía preparando el camino, yo pudiera encontrarme con Él, y que haya tenido mis altas y mis bajas. Mire, yo he tenido mis bajas, y el Señor ha sido compasivo, pero en esas levantadas, que ha sido la segunda vez, el Señor ha sido bondadoso, y hay que mantenerse fiel. Así que estamos llamados por todos los medios posibles a predicar la palabra con el conocimiento de Dios, que es la revelación que Dios le da a quienes son suyos, para que muchos no se pierdan y puedan conocer al Señor como Señor, Salvador, y de una manera personal, su único y verdadero amigo, para que cuando el Señor vuelva, si está vivo, lo encuentre haciendo lo que debe hacer y donde esté. Si ya ha muerto, que sea levantado para ese cumplimiento de la promesa de que los que duermen en el Señor van a reinar con Él. Y son también de los que van a hacer juicio con Él. Así que, hermano, lea su Biblia, no se lleve de cuento de viejas, no se deje enredar por lo que le diga a alguien, investigue, lea su Biblia, lea la historia de la civilización, conéctelo con la historia de la iglesia, que yo les recomendé el libro de Justo González Hijo, e investigue, vaya a la biblioteca, olvídese del celular y de Wikipedia, olvídese de las inteligencias artificiales, que aunque muchas se acercan, algunas tienen sus errores también, porque ya yo me encontré que Grok, que es la de Twitter, la de X, que es la que creó Elon Musk con su equipo de trabajo, tiene algunos errores en cuanto a asuntos bíblicos, aunque se acerca mucho, y también la de Google se acercan mucho, pero no son la palabra definitiva. Vaya a su Biblia, pídale en oración revelación a Dios, y usted se sorprenderá de cómo la palabra y el conocimiento que el Señor ponga en usted le hará a usted confirmar que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó por nuestros pecados, y que un día vuelve por su iglesia fiel, que le ha sido fiel a Él y ha vivido en santidad porque ha sido obediente. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.